que hemos venido desarrollando de manera virtual, pues desde el mes de agosto, y que ha sido sumamente enriquecedor todo lo que hemos aprendido, ¿no? En las diversas sesiones. Este seminario pues ha sido organizado también por la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, por la maestra Sutsuki Heredia Pacheco y por el doctor Eduardo Nomelí Mijangos Díaz, quien nos acompaña el día de hoy en calidad de coorganizador de este seminario, pero también del coordinador general de estudios de posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues le voy a ceder el uso de la voz para que nos dé un mensaje ahora que concluimos con la charla del doctor McKenna Brown, este seminario. Adelante, doctor. ¿A mí? No, el doctor Mijangos, posteriormente. Sí, sí. Buenas tardes a todos los que están conectados. Desde luego un saludo cordial para Lorena, Cristina, el doctor McKenna Brown, desde luego que está a punto de iniciar su charla. Pues muy complacido, la verdad, por la celebración de este 7º Seminario Internacional Cultura, Memoria y Tradición en América Latina, que hemos venido desarrollando de manera conjunta a través de todos estos años entre la Facultad de Historia, Filosofía, el Instituto de Investigaciones Históricas, en fin, nos hemos sumado desde luego de una manera colaborativa para sostener esta actividad académica a lo largo ya de 7 años en los que hemos venido participando y en donde han estado presentes distintos colegas provenientes de distintas dependencias del país y también de fuera del país, del extranjero, con notables aportaciones a nuestras actividades de este seminario. Entonces, también desde luego agradecer a los estudiantes que han estado participando, que se han involucrado en la organización y el seguimiento de cada una de las jornadas del seminario. Así que pues realmente complacido del logro y sobre todo también el reconocer el trabajo que ha encaminado desde siempre a través de su liderazgo en el seminario la doctora Lorena Ojeda, con quien pues todos estamos felices de participar, que nos coordine, digamos, este trabajo. Y pues bueno, desde luego, ya sea a través de nuestras oficinas, en este caso de la Coordinación General de Estudios de Posgrado, pues darle el seguimiento y la continuidad a este esfuerzo de un trabajo académico colegiado que de verdad me parece que ha sido muy enriquecedor, sobre todo para quienes hemos participado en distintos momentos de este seminario. Yo realmente complacido con los resultados en este 7º seminario y pues deseoso ya de que sigamos colaborando, Lorena, y que muy pronto tengamos ya un nuevo proyecto del 8º seminario para el año 2023, en donde traeremos a mucha gente de calidad seguramente y en donde participaremos gustosos de esta actividad académica. Así que pues va a ser un cierre de año muy, muy importante para la universidad por distintos escenarios que tenemos en estos momentos y porque también me parece que son fruto de un trabajo de colaboración muy, muy importante para nosotros. Así que pues nada, bienvenido profesor Brown. Felicidades Lorena, Ana Cristina, por el trabajo que se ha realizado en este seminario y muy complacido de estar aquí conectado con ustedes para esta sesión. Así que felicidades, enhorabuena para todos los participantes. Gracias. Muchas gracias, Lalo. Pues ahora vamos entonces, gracias por el apoyo además siempre desde todas las trincheras y dependencias que te ha tocado dirigir, ¿no? También de manera muy, muy importante y muy satisfactoria para la universidad. Pues vamos entonces ahora, le voy a dar la palabra a la doctora Ana Cristina, quien va a presentar al doctor McKenna Brown. Muy buenas tardes, es para mí un gran honor leerles algunas líneas de la interesante trayectoria de nuestro invitado, el doctor Robert McKenna Brown. Es profesor de Humanidades en la Universidad Virginia Commonwealth,
donde cumplió una década como jefe de asuntos internacionales. Bajo su mando, la VCU, Virginia Commonwealth University, realizó un proceso de planificación estratégica de internacionalización. Lanzó un ciclo anual de premios de impacto global, VCU Globe, que hasta la fecha apoyaron más de 32 proyectos alineados con el Plan Estratégico Institucional. Estableció VCU Globe una residencia de aprendizaje global y el Seminario Internacional de Capacitación Docente. Estos logros han sido reconocidos por premios en 2015 y 2018. El Dr. Brown es recipiente del premio Elske V.P. Smith por distinción en la investigación en 2007, el PACME, Premio Presidencial por Enriquecimiento Multicultural Comunitaria en 2006 y el de Distinción en Docencia en Humanidades y Ciencias en 2002. Sus áreas de enfoque de investigación incluyen los vínculos entre la lengua y la identidad. Es autor de numerosos libros, capítulos y artículos. Produjo un video premiado y un sitio de internet sobre la revitalización maya y su traducción de la poesía maya fue seleccionada como finalista para el Premio Literario PEN 2002. Como becado de Fulbright, ha realizado proyectos en España, Guatemala y Ecuador. Desde el 2008 sirve como evaluador externo de programas internacionales en los Estados Unidos y Latinoamérica. Actualmente el Dr. Brown se integra en el ACE, American Council on Education, como alto miembro asociado para la internacionalización, asesorando a las instituciones partícipes en el laboratorio ACE para la internacionalización. Bienvenido, Dr. Brown. Muchas gracias, profesora. Y muy buenas tardes a todas y todos. Aquí, primeramente, quisiera agradecer a la profesora Ojeda Dávila por esta invitación. Bueno, y a todas las personas que han hecho posible esta participación de hoy. Me siento muy honrado y a la vez un poco nervioso de encontrarme entre ponentes tan ilustres como han participado en esta serie de seminarios, y haré todo lo posible para no defraudarles el día de hoy. Realmente es un placer y un honor tener esta oportunidad de compartir perspectivas, experiencias, ideas y proyectos con ustedes para, creo que más que una ponencia, o además de una ponencia, que sea un diálogo también, ¿no? Para intercambiar perspectivas sobre temas que creo que son de interés común para nosotros. Muchas gracias por esa fina introducción, profesora Ramírez. Bueno, que se ha oído bastante sobre el aspecto administrativo de mi carrera, también como docente, como investigador, como tal vez se entendió un poquito. Mi área de enfoque no ha sido México, sino Guatemala. Entonces, cuando se mencionó literatura maya, etcétera, se refería específicamente a los mayas del altiplano guatemalteco, en particular un grupo lingüístico que son los cachiqueles, y en esa zona realizado trabajos de campo y muchas otras actividades ya por varias décadas. Bueno, hace como 25 años me mudé aquí a la ciudad de Richmond, ciudad capital del estado de Virginia, por el puesto aquí en la universidad. Y cuando llegué, había relativamente muy poca presencia latina, hispanoamericana aquí en la ciudad. Estamos ubicados más o menos en el suroeste
del país, una zona que históricamente no ha recibido tanto flujo, ¿no? de población de Latinoamérica hasta las últimas décadas. Entonces, con el tiempo, me di cuenta, ¿no? de una presencia, unas comunidades, ¿no? que iban creciendo aquí en Virginia, y me di cuenta también con el tiempo que incluyen no solamente hispanohablantes, sino también personas de comunidades indígenas de Latinoamérica, principalmente de México, y de eso voy a hablar hoy. Entonces, pues algo muy interesante, no solo por la cuestión académica, teórica, etcétera, disciplinaria, sino por la cuestión social, humanitaria, etcétera. Una de las cosas que me atrajo a esta universidad es que se ha destacado por un fuerte compromiso social, comunitario, y ha facilitado muchas maneras en que nosotros, los profesores, también los estudiantes, que participemos de una manera constructiva, estructurada en diferentes programas en la comunidad. Y entonces, en parte por eso, se nota la importancia de ayudar a nuestras comunidades, ¿no? De mejor comprender los fenómenos y los nuevos miembros de nuestra comunidad que vienen llegando, para siempre buscar mejores resultados, no buscar un futuro mejor. Como sabemos demasiado bien, ¿no? La migración es un tema bastante delicado en ciertos contextos y puede provocar muchas reacciones extremas. Y se considera, yo personalmente creo mucho, que el conocimiento, la información y la comprensión, ¿no? siempre son las herramientas más eficaces, ¿no? para construir un futuro mejor. Entonces, el tema que presento hoy, más o menos de ahí nace, ¿no? Les cuento un poco de los conceptos, las ideas de las fases iniciales de un proyecto de investigación que idealmente será colaborativo para unir las perspectivas de diferentes lados, ¿no? Para lograr una visión más global, más holística. Entonces, en parte van a ver una perspectiva desde acá, por supuesto, sobre el tema, y como digo, espero que se pueda complementar, ¿no? Con varias otras perspectivas. Si menciono, si repaso información ya demasiado conocida por ustedes, muy familiar, espero que me perdonen, que me comprendan. Como no tenía una idea muy precisa del grado de conocimiento del grupo, pues me he traído todo. Y bueno, vamos a ver. Así que les agradezco su paciencia y comprensión en este caso. Sí, aquí ya otra vez no vemos la pantalla, pero bueno, si la puedes volver a compartir, yo te voy diciendo si hay algún Ahora detalle. sí. A ver, aún todavía no. Pero quizás siguiendo los mismos pasos que hace ratito. Ok, gracias por su paciencia. Ya veo. Era otro botoncito. Ok. Hacía falta. Ok, ahora ahí viene ya. Perfecto. Muy bien, ya todo en orden. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Ok, muy bien. Entonces, nuevamente, muchas gracias por esta invitación. El título de la presentación hoy, ¿no? Es Los inmigrantes mexicanos de origen indígena en los Estados Unidos, dinámicas de identidad e integración. Y les presento un estudio de caso, ¿no? El caso de aquí del Centro
de Virginia, donde se ubica esta ciudad, Richmond. Y aunque dice los inmigrantes mexicanos, también también metido otro grupo que está aquí que no es mexicano, para completar, ¿no?, el retrato. Entonces, empiezo, ¿no?, con un marco para dar un poco de contexto, que ya sabemos, ¿no?, el movimiento masivo de minorías étnicamente distintas y un contexto social, otro, destaca cuestiones de identidad, tanto desde perspectivas internas como externas, y pone en tela de juicio muchas nociones de larga data sobre la identidad indígena en sí misma. Y menciono aquí que me enfoco sobre la cuestión de identidad porque ha sido un tema de investigación por mucho tiempo, pero yo la veo como un punto de partida porque la importancia, el impacto, siento yo, es mucho más amplio, ¿no? Lo que buscamos es mejorar, ¿no?, las situaciones, ¿no?, de muchas personas, pero siento que, bueno, por la experiencia es una perspectiva que uno puede ofrecer. Me imagino que muchos de ustedes presentes hoy ya trabajan estas cuestiones, pero creo que siempre veo que es útil mencionar, ¿no? Porque en el concepto popular a veces se siente que se considera que la identidad indígena es algo monolítico y en comparación, ¿no?, a identidades occidentales, por decirlo así, cuando, bueno, ya sabemos que no es así, y además hay estudios recientes en México, por ejemplo, Monroy Gómez Franco, y entre otros, y Guatemala, por ejemplo, Chirish García, que ilustran cada vez más la naturaleza heterogénea y dinámica de las identidades indígenas. Entonces, no es simplemente cuestión de o sí o no, si una persona se identifica como indígena, un día ya no, sino hay muchos matices, ¿no?, y pasos y complejidades. Entonces, es un complejo, ¿no?, de características fenotípicas, pero también de comportamiento, ¿no?, que afectan las percepciones y el acceso, tanto entre las categorías de indígenas y no indígenas, como dentro de la categoría de indígena. Y además tenemos, ¿no?, el creciente impacto de la globalización que va remodelando muchos aspectos de la identidad, acelerando tanto procesos de pérdida de lenguas indígenas, de asimilación, tanto como reacciones de resistencia, tanto en las comunidades de origen como en las de llegada, de acogida. Entonces, esta presentación se basa en una fase inicial de un proyecto de investigación del impacto de la migración sobre el idioma y la identidad entre comunidades indígenas, y se pretende explorar los vínculos mantenidos entre los migrantes indígenas en sus comunidades de origen y las de acogida, con un enfoque particular sobre los más recién llegados en Virginia, y cómo sus actitudes, prácticas y creencias reflejan dicho impacto de la migración sobre los usos lingüísticos y la identidad cultural. Ahí está el marco. Entonces, hoy pensaba tocar en términos generales los siguientes puntos, hablar un poco de la migración a nivel mundial, para ponerle en su contexto, la concepción de pueblos indígenas, que queremos decir con ese término, la Mesoamérica como noción en la actualidad, la migración indígena a los Estados Unidos y los casos de 3 pueblos aquí en Virginia, y finalmente algunos factores que podemos contemplar en los procesos de asimilación y solidaridad. Vamos bien, por favor, profesora, me avisa en cualquier momento si voy rápido, lento, si se oye, si no se oye bien, etcétera. Si no, pueden seguir. Se oye muy bien y se ve muy bien. Adelante. Excelente, muchísimas gracias.
Bueno, la migración. Seguramente ustedes han atestiguado, ¿no? En algún momento han visto que existe una noción por ahí en el público general, diría yo, por lo menos mucho en este país, es un concepto tal vez latente, subyacente, de que el migrante, el que migra, es como el otro, el diferente, el defectuoso, ¿no? Lo normal, el modo por defecto es de quedarse en un solo lugar como sedentario. Bueno, si contemplamos la historia de la raza humana, veremos que no es cierto, ¿verdad? No importa si uno prefiera la versión bíblica del jardín de Edén con Adán y Eva o del Valle de Rift en la África de Darwin, o más o menos afín a Darwin. De alguna manera, los seres humanos hemos salido de un punto en el globo para cubrirlo totalmente. Y eso se ha logrado cruzando montañas, valles, ríos, mares, continentes, fronteras, rieles de ferrocarril, etcétera, ¿no? Es más bien parte de la naturaleza, ¿no? Un rasgo constante, ¿no? De nuestra historia como seres humanos. Lo que pasa no son las circunstancias, las causas y los contextos. Sin embargo, la migración mundial es uno de los problemas globales más críticos de la actualidad, ¿no? Que va transformando cada vez más las sociedades de envío y de recepción. Y se ha calculado, ¿no? Que 2015, eran casi 2.500 millones de personas que vivían fuera de su país de origen. O sea, no es un fenómeno de una sola comunidad entre dos países, etcétera. No es algo que está ocurriendo a nivel mundial, constituyendo lo que Adopuray denomina el etnopaisaje, ¿no? Ya no son eventos aislados, sino estos flujos continuos de la humanidad se han convertido en una característica constante de nuestros paisajes políticos, económicos y sociales. Ahora, en los Estados Unidos, los inmigrantes representan más o menos 13% de la población total, lo que brinda nuevas oportunidades y desafíos a casi todos los sectores de las comunidades de origen y de acogida. Y de eso creo que se ha discutido bastante y siempre lo podemos seguir tratando. Casi la mitad de los 42 millones de migrantes a los Estados Unidos se origen en América Latina. Y las poblaciones indígenas cada vez más constituyen una proporción más grande de estos números. Ahora, quería dedicar unos momentos a hablar un poco sobre este concepto, el tema de pueblos indígenas, que a veces lo utilizamos con mucha soltura, como si no hubiera debate, como si fuera una cosa muy fija, cuando realmente, como todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, es más complejo. Tenemos en diferentes contextos, ¿no? En el mundo institucionales, tenemos términos como pueblos originarios, primeras naciones, por ejemplo en Canadá, pueblos aborígenes, pueblos nativos, pueblos autóctonos, que una definición bastante común es que son grupos étnicos culturalmente distintos, que son nativos de un lugar que ha sido poblado y colonizado por otro grupo étnico posterior. O sea, ya estamos empezando, ¿no? Con una
relatividad, ¿no? Quién antes, quién después. Como se ven, ¿no? En diferentes instituciones, diferentes casos, pueblos que se aplica esta etiqueta, ¿no? Este término. Ahora, creo que, sin embargo, es en las Américas, ¿no? Donde hemos tenido el caso histórico más marcado, más fuerte, ¿no? De este encuentro, ¿no? De esta conversión de una población, digamos, originaria, ¿no? Una población indígena por la llegada de otra cultura distinta. Entonces, hay menos, tal vez menos debate a qué se refiere aquí en el caso de las Américas. A nivel mundial, las Naciones Unidas calcula que hay más o menos 500 millones de indígenas repartidos entre más de 90 países que pertenecen a más de 5.000 pueblos indígenas y que hablan más de 4.000 idiomas. A lo mejor hoy en día son menos, ¿no? Porque sabemos que los idiomas se van desapareciendo con una velocidad alarmante. Los pueblos indígenas representan alrededor de 5% de la población mundial. La gran mayoría de ellos, según Amnistía Internacional, el 70% vive en Asia. Lo que sí está bastante claro es que los indígenas del mundo se enfrentan a muchos desafíos, por ejemplo, la pobreza, la marginación, subrepresentación política, desplazamiento forzado y la violación de sus derechos humanos. Y aunque representan aproximadamente 5% de la población mundial, los pueblos indígenas representan alrededor de 20% de los pobres extremos. Ese dato del Banco Mundial. Entonces, de que estemos hablando de una población, un sector marginado, desventajado, está claro. En la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007, proporciona un marco para la evaluación, promoción y protección de estos derechos de los pueblos indígenas y reconocen explícitamente que la discriminación contra los pueblos indígenas es discriminación racial. O sea, la situación varía, claro, en cada país, en cada comunidad, pero como fenómeno general, es un grupo con suficiente distinción que recibe que se reconoce, ¿no? La discriminación que sufre. Y esta discriminación se extiende, claro, a América Latina, clasificada como una de las regiones más desiguales del mundo, que incluyen los graves déficits en educación y atención médica, la violencia política, y así como las crecientes presiones sobre las tierras indígenas por parte de las industrias extractivas, por ejemplo, la minería, que han acelerado la migración a las áreas urbanas y a otros países, incluidos los Estados Unidos, donde los indígenas de Latinoamérica, ¿no?, continúan experimentando el racismo, aunque se manifiesta a través de un paradigma social distinto. Y para ser breve, bueno, no es exactamente comparación, pero, por ejemplo, tenemos el trabajo de Julio César Vallejo, a lo mejor ustedes lo conocen mejor que yo, Pigmentocracia en México, donde él concluye, ¿no?, que el color de la piel no es el único factor, por supuesto, que da forma al acceso y la oportunidad en la sociedad, pero definitivamente es uno
de los factores. Y él inicia su trabajo, ¿no? Recordando el choque que sintió al ver la invitación a su primera comunión, no la distinción entre esa figura que aparecía en la portada tan rosadita, ¿no? Tan bueno, y su propia foto. Y ustedes seguramente también conocen mejor que yo. Excelentes trabajos como aquellos del Colegio de México, estudiando, analizando, ¿no? qué rol, qué factor juega el color, el tono de la piel en la sociedad. Y claro, en los Estados Unidos tenemos larga historia, ¿no? De racismo, discriminación racial, principalmente, no únicamente, pero principalmente, perdón, en una distinción binaria entre el blanco y el negro. Y aunque casi desde el inicio siempre ha habido discriminación hacia el hispano, el mexicano, el latino, ha tomado diferentes formas y tal vez ha existido hasta últimamente, ¿no? De una escala más local, más localizado, no que a nivel nacional, como la discriminación contra el africano-americano. Hoy en día se ve todavía, ¿no? Que el país, la nación, el gobierno, la sociedad va como luchando cómo definir, cómo colocar, ¿no? Esta identidad, esta población o estas poblaciones, ¿no? Dentro del cuadro nacional, del imaginario nacional. Por ejemplo, les presento una página del Censo Nacional del 2020, el último, ¿no? Donde separa lo que es la raza de la etnicidad. Entonces, hay una pregunta, y como dice aquí, ¿no? Que se pide que por favor se responda a las dos preguntas 6 sobre origen hispano y la pregunta 7 sobre la raza. Para este censo, los orígenes hispanos no tienen que ver con raza, no es una raza. Entonces, en esta pregunta, cuando pregunta es esta persona de origen hispano, latino o español, ¿no? Claro, no. Pero luego ven cómo se va clasificando, más bien por nación, por país de origen, que ya sabemos, ¿no? Las fronteras políticas no coinciden muy bien con otras, digamos, otros contornos étnicos, culturales, etc. Y, bueno, podríamos hablar mucho de eso, ¿no? Es un intento, ¿no? Yo creo que con cada censo van tratando de pulir, refinar un poquito la idea. Pero quería también compartir esta pregunta 7, ¿cuál es la raza de la persona? Las categorías, ¿no? Como blanco, negro, africano-americano, y luego también va poniendo como naciones para como sería como detallar más. Menciona aquí American Indian, ¿no? Nativo americano o nativo de Alaska, y pide que se escriba en letra de molde la tribu, porque existen tribus en los Estados Unidos como entidades oficialmente reconocidas, por ejemplo, y también incluye en esta lista de tribus indígenas como Navajo, Blackfeet, también Mayan, Aztec, Native Village. O sea, ya va tal vez insinuando, ¿no? la presencia de personas de origen indígena, digamos, al sur de la frontera nacional, que ahora forman parte de nuestra sociedad.
Hablando de la cultura, espero que me permitan compartir algunos conceptos que me parecen muy importantes para lograr un mejor manejo, ¿no?, de los conceptos y fenómenos, las dinámicas. Porque yo creo que nos ayuda a contemplar la cultura como un ser vivo. Me gusta hacer la comparación entre, por ejemplo, la biodiversidad versus la diversidad lingüística cultural, ¿no? Si pensamos en los científicos, los botánicos, biológicos de hace un siglo más, ¿no?, estaban maravillados de lo que parecía una infinita diversidad entre las formas de vida en el planeta y la tarea casi imposible, ¿no?, de ir identificando y clasificando a cada una. Mientras que hoy en día, ¿no?, estos mismos científicos están alarmados con la velocidad creciente con que se van desapareciendo muchas formas de vida de nuestro planeta, ¿no?, debido a un complejo de factores que tal vez podríamos, por el momento, ¿no?, poner la etiqueta de globalización. De la misma manera, los lingüistas de hace más de un siglo también estaban maravillados por la inmensa diversidad de idiomas que parecían existir en el planeta, y la tarea que parecía imposible, ¿no?, de ir identificando y clasificando a cada uno. Mientras que hoy en día, ¿no?, los lingüistas estamos alarmados con la velocidad creciente con que se van desapareciendo los idiomas de la faz de la Tierra por un complejo de factores que tal vez podríamos llamar, clasificar bajo la globalización. Y de igual manera, los métodos que utilizamos para clasificar las formas de vida, ¿no?, los parentescos, las relaciones, son curiosamente similares a las que se utilizan para clasificar los idiomas. Hasta, ¿verdad?, hablamos de árboles lingüísticos, ¿no?, esa metáfora, ¿no?, del idioma, de la cultura como un ser vivo. Entonces, otro principio que me parece muy importante en estas conversaciones es reconocer que básicamente hay dos posibles reacciones ante cambios en el medio ambiente, en el ambiente de un organismo, ¿no? O se puede adaptar a los cambios o extinguirse, ¿no?, desaparecerse de la faz de la Tierra. Entonces, tenemos casos como la famosa polilla de Inglaterra, no recuerdo el nombre exacto en este momento, ¿no?, pero en época preindustrial, su colorido le servía de camuflaje contra la corteza de los árboles. Y luego, con la industrialización y la contaminación, esa corteza, su medio ambiente, ¿no?, se va volviendo mucho más oscuro, mucho más negro, y con la evolución, ¿no?, se va adaptando a estos cambios. Perdón, estoy un poquito afónico. Entonces, yo creo que tenemos que reconocer la necesidad y también el derecho, la plena libertad que tiene toda cultura a adaptarse a cambios en su medio ambiente, y no caer en la crítica de que algunas culturas son más auténticas y otras tal vez son diluidas o contaminadas. Que existen esas nociones, ¿no?, comúnmente, de que una cultura nativa significa que ha tenido poco contacto con el occidente, ¿no? O cuando realmente la mayor parte de la cultura nativoamericana, hoy me refiero a Norteamérica como Centro y Sudamérica, ¿no?, es fruto de un contacto intenso con el occidente, ¿no?, con el mundo exterior.
Y de hecho, yo diría que parte de lo que define a estas culturas hoy es la supervivencia y la adaptación a una convivencia intensa con el legado de la conquista y la colonización en las Américas. Bien, ahora salto a otro tema relacionado, y hablando con la colega, hace un tiempo me informó de que el término Mesoamérica no es de mucho uso en México, en el mundo académico. En México menos que en tal vez la arqueología, etcétera. Pero pienso que el concepto nos tiene cierta utilidad. Como, claro, no tanto en su aspecto arqueológico, pero se ha considerado Mesoamérica, esta zona, ¿no?, como un Sprachpunkt o área de convergencia lingüística. Se define como un grupo de idiomas que han adquirido algunas similitudes en sus sistemas gramaticales o fonéticos por causa de proximidad geográfica, no por relación genética. Entonces tenemos diferentes familias lingüísticas no relacionadas, o por lo menos no se ha podido todavía establecer una relación entre diferentes familias, pero que comparten rasgos, características. Entonces, aquí veremos, por ejemplo, en verde, los purépechas, que, bueno, sabemos, ¿no? Porque tal vez serán una cierta excepción a esta regla, pero, perdonen, bueno, a pesar de bueno, aquí también, ¿no?, se llega a centrar una buena parte de muchas de las empresas más importantes de la colonia. Entonces, hay aquí encontramos, ¿no?, una historia de mucho contacto intenso. Y a pesar de la destrucción por enfermedades y conflictos, muchas culturas mesoamericanas perduran hoy en día y comprenden la mayoría de las poblaciones indígenas hoy en día de México y de Guatemala. Y por eso siento que es un poco útil tener en mente este fenómeno, ¿no?, esta clasificación, no me parece exactamente la palabra, porque cuando hablamos de una presencia de digamos, latinoamericanos de origen indígena en los Estados Unidos, realmente nos estamos refiriendo a México y a Guatemala. Por ejemplo, personas indígenas de Sudamérica, de la región andina, de la Amazonía, no representan, no es una presencia así notable. Y aquí, bueno, diferentes mapas, ¿no?, enseñándonos dónde aquí hay poblaciones que indican, ¿no?, que hablan un idioma indígena. Ahora, la migración mesoamericana a los Estados Unidos parece haber empezado hace más de un siglo, pero que ganó fuerza bajo el programa Bracero, me imagino, un programa conocido por el público hoy, cuyos reclutas crearon una conciencia y tradición, ¿no?, de llenar la escasez de mano de obra agrícola en los Estados Unidos, que continúa hoy en día. O sea, no es simplemente que un individuo haya ido y haya vuelto, sino que en estas comunidades no se va creando esa conciencia de que existe esta posibilidad, este fenómeno, y ya va formando, ¿no?, parte de la conciencia, de la mentalidad. Y además, la recesión económica de la década de los 80
condujo a aumentos en la migración indígena documentada e indocumentada y a destinos no tradicionales como el sureste de los Estados Unidos. Y aquí les voy a señalar dos mapas, ¿no? Para comparar estos nuevos patrones, por decirlo así. Aquí, no sé si logran ver el cursor de mi computadora, pero por la costa atlántica, más o menos la parte inferior de la costa oriental atlántico de los Estados Unidos, encontramos los estados de Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, que son estados que han recibido en las últimas décadas un aumento, ¿no? en la migración. Bueno, este mapa nos señala población de origen mexicano. Tenemos entonces que suponer que dentro de esta población mexicana también va cierto porcentaje de población indígena de México y también que vamos a ver flujo de otros orígenes también, pero menor, ¿no? En menor escala. Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo va creciendo esta cantidad. Ahora, también quería mencionar que estas personas, por ejemplo, migrantes de origen indígena, no llegan a tierras donde haya una población nativoamericana, ¿no? De personas indígenas de origen de ahí mismo, ¿no? Del territorio. Aquí vemos un mapa donde se ven las concentraciones mayores de población indígena de los Estados Unidos y también ese mapa en la actualidad es fruto, ¿no? De toda una historia que en menos de un minuto vamos a ver en este pequeño video, ¿no? Que nos enseña la usurpación de tierras nativoamericanas en la historia de este país, de los Estados Unidos. Por año, ¿no? Vemos que con la expansión hacia el oeste de la población de origen europea, ¿no? Las tierras en manos indígenas se van desapareciendo. Entonces, para aclarar de que no es un paraíso, ¿no? Para el indígena, este país tampoco. Entonces, ahora ya llegamos a quería hablarles de 3 grupos indígenas mesoamericanos, bueno, mexicanos 2, aquí en Virginia, que vemos, ¿no? Que se encuentran purépechas, cuyas tierras ancestrales ahora incluyan parte del estado mexicano de Michoacán y tierras más sureños, por lo que hemos sabido. Y aquí los purépechas se unen a otros migrantes indígenas mesoamericanos recientes, principalmente mixtecos de Metlatonoc en el estado de Guerrero y mayas de varios grupos lingüísticos del altiplano mexicano. Entonces, profesora, veo que ya es casi la hora. No sé cuánto tiempo más me quedo. Si buscas unos 5 o 6 minutos. Ok, perfecto. Entonces, yo creo que ustedes, voy a simplemente brincar por acá, porque creo que ustedes no hay mucha necesidad de explicarles quiénes son los mixtecos o quiénes eran, etcétera. Pero nada más, voy rápido. Y esto puedo pasar a la profesora para quien quiera verlo así más despacio. Esto es más útil para un público no conocedor. Pero quería mencionar
el pueblo de Metlatónoc en Guerrero, porque es el pueblo de origen de la mayoría de la comunidad mixteca aquí en Richmond. Y nada más quería mencionar que los mixtecas que han llegado aquí, en gran parte, han venido en familia, ¿no? Parejas, padres con hijos, etcétera. Vienen de la misma comunidad, la mayoría, no todos, pero la mayoría. Y, por ejemplo, participan en una iglesia católica donde el cura, el sacerdote que está ahí, Father Shea, ha viajado a Metlatónoc para conocer mejor, ¿no?, el pueblo de sus feligreses, y donde celebran, por ejemplo, la fiesta del santo patrono, San Miguel Arcángel del pueblo. Entonces, demuestran bastante cohesión, diría yo, ¿no?, social, cultural. Luego, purépechas, creo que ustedes bien saben dónde está el estado de Michoacán, y esta información no hay tanta necesidad de repartirlo, pero quería decir que una buena parte, no todos, pero una buena parte de los migrantes purépechas que se encuentran aquí en Richmond vienen del pueblo de Angawan o sus alrededores. Ahora, a cambio de, bueno, primero voy a mencionar, ustedes tal vez conocen mejor el trabajo de su colega, perdón, Leco Tomás, que ha escrito bastante sobre los purépechas en los Estados Unidos y que manifiesta, ¿no?, también una capacidad de reproducir, recrear sus costumbres, festividades, etcétera, en expresiones de identidad comunitaria aquí en los Estados Unidos, diferentes tipos de eventos y en diferentes lugares aquí en los Estados Unidos. Y nada más presento esta lista para que vean, en su mayoría son pueblos aquí en los Estados Unidos, Little Rock no, pero lo demás son más bien pueblos, ciudades muy pequeñas. Aquí entonces ya es un fenómeno, ¿no?, que ha echado raíz bastante, pero no se ve en esta lista Richmond, Virginia, ni ningún lugar en Virginia. Y en contraste, esta tendencia, por lo que he podido descubrir, una buena parte de los purépechas que han llegado a Richmond son hombres jóvenes solteros que tienen mucho menos interés o demuestran menos interés en este tipo de expresión, participación en eventos así, tal vez sea por la edad, etcétera. Entonces, hasta el momento no se nota, se ve mucho menos evidencia de una identidad colectiva comunitaria. Y también tenemos grupos de mayas del altiplano guatemalteco, la mayoría que vienen del centro del altiplano, de diferentes comunidades de diferentes idiomas, pero de la misma familia quiché mayor, cachiquel, achipocomam, quiché, son idiomas como relacionados de la misma familia. Y iba a mencionar que a pesar de esa cercanía lingüística, por decirlo así, en Guatemala, en el altiplano, y tal vez sea así parecido en territorio purépecha, no sé todavía, que cada comunidad natal tiene su propia identidad, que se expresa en un variante del idioma maya, aunque sea el mismo idioma. Por ejemplo, y también en la vestimenta. Entonces, por ejemplo, aquí vemos fotos de personas de dos comunidades vecinas, comunidades cachiqueles, Sololá, aquí en verde, y Santa Caterina,
Santa Catarina, Palopó, que se difieren. Entonces, esto se ve, ¿no? Una historia, ¿no? De que una fuerza cohesiva, unificadora, que podría haber ejercido una autoridad en nivel alto, ¿no? En un periodo anterior, desde la invasión, ¿no? Esto no ha habido. Entonces, la fragmentación de la identidad se ha acentuado. Un movimiento maya que nació básicamente en los años 70, 80, 90, intentó batallar, ¿no? Contra esa aislación en términos de identidad y reconstruir, ¿no? Como un ápice a esa pirámide. Entonces, algunos factores relevantes para influir sobre diría yo, la solidaridad versus la asimilación son composición demográfica. Por ejemplo, si las personas vienen en familias o vienen, por ejemplo, hombres solteros, si vienen de comunidades, de las mismas comunidades o de diferentes comunidades. También la participación, ¿no? En organizaciones y eventos comunitarios y los usos lingüísticos, por ejemplo, qué conocimiento de idioma traen y qué oportunidades encuentran o buscan, ¿no? Para, usar el idioma indígena versus el español mientras se enfrentan con el reto de aprender el inglés. Y qué medios de comunicación, a qué medios se exponen en cuanto a televisión, radio, etc. Entonces, creo que sería de suma importancia, ¿no? Explorar las actitudes de las personas aquí, estas personas migrantes de origen indígena, y cómo valoran, qué valor ven en la cultura indígena, qué importancia les tiene la conservación de su cultura, etc. Entonces, el objetivo, lo ideal, ¿no? Sería un proyecto colaborativo para la recopilación de datos cualitativos sobre las actitudes, creencias y prácticas relacionadas con el uso del idioma entre los indígenas, no migrantes, migrantes y retornados y las fuerzas socioeconómicas que los conforman, así como la identificación de otras necesidades percibidas de la comunidad. Así que muchas gracias por su gentil atención y perdonen la prisa con que he presentado la información, pero como digo, ha sido un enorme gusto y honor estar con ustedes hoy. Agradezco mucho comentarios, perspectivas, sugerencias, orientaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Makina Brown, por esta extraordinaria exposición, y abrimos el turno a la palabra para quien guste tomarla. No todos a la vez, por favor, uno por uno. Bueno, a mí me llamó mucho la atención esta finura del filtro de identificación de quienes migran siendo purépechas a esta región, que pueda incluso precisar que predominan varones jóvenes y la participación quizá menos intensa que cuando migran familias. Un artículo de Casimiro Leco se enfoca en el tema de los jaripeos allá, y a mí me ha llamado la atención de si existen redes de solidaridad que puedan atender a los dañados en los jaripeos.
porque no es, y el jaripeo como lo hacen aquí en México, que no es contrarreloj, sino a dominar, es una fuente de lesiones y una pandemia de traumatismos que nuestras autoridades y nuestra cultura cívica ha fracasado estrepitosamente en reconocer. Y me gustaría saber si por lo menos en un sentido de solidaridad con los dañados por los jaripeos allá, se puede hablar de cierto vínculo. Y ya tenemos a una pregunta o algo así también por aquí. Adelante, profesor. Está silenciado. Ya. Sí, sí, sí. Sí. Perdón. No, bueno, iba a decir muchísimas gracias por ese dato. Se me olvidó mencionar al inicio, y a lo mejor es obvio, ¿no? Pero cuando hablamos de estas poblaciones, es muy difícil conseguir datos concretos, específicos, por varias razones. Por ejemplo, yo participo mucho en un centro comunitario aquí que atiende a población más que nada hispanohablante recién llegada. Y es a través de esos contactos, más que nada, que he podido ir conociendo, ¿no? las comunidades y sus realidades. Por eso, por un miembro, un señor ya un poco mayor, con otra perspectiva, el señor Purépecha de Angawan, no es él, hasta a veces se queja, ¿no? Que él trata de reunir, de concientizar a sus paisanos que conoce acá, y dice, bueno, y es normal, no somos seres humanos. Son jóvenes, no se preocupan, prefieren pensar en viernes por la noche, en salir, etcétera, etcétera. Pero esto nada más menciono como anécdota, que por ejemplo, el dato que usted brinda, súper importante, ¿no? Yo creo que como abre una ventana, sino una puerta para explorar temas muy importantes y además veo, ¿no? el valor que habría en explorar otras comunidades purépechas fuera de Virginia, en otros estados, porque tal vez sería la ruta más eficaz, ¿no? De acercarme a la comunidad aquí. Gracias. Gracias a usted, profesor. Había alguien levantado la mano, me pareció ver. Adelante, Daniel Soto León. Sí, muchas gracias. Antes que nada, pues quisiera saludar al doctor McKenna. Y pues también igual muchas gracias por tan interesante investigación que tiene usted. Y yo la verdad es que sí genero dentro así de mi cabeza una pregunta que viene siendo, en lo personal, ¿a usted qué fue lo que le llamó la atención para tomar el propósito de hacer una investigación relacionada con los inmigrantes? Gracias, doctor. Muchísimas gracias por esa pregunta y también las finas palabras. Pues es un poco difícil contestar sin parecer muy, no sé si cursi sea la palabra exacta, pero yo diría que cuando yo tenía 23 años, tuve la oportunidad de trabajar en Ecuador. Entonces fui a vivir, a trabajar, estuve casi 4 años. Fue una experiencia reveladora para una persona como yo, que hombre blanco de los Estados Unidos, criado en el sur, todo el mundo hecho a mi medida, y de repente me veo, ¿no? Inmerso en un mundo donde yo era más bien como Gulliver, ¿no? Que nadie estaba hecho a mi medida y tuve que adaptarme. O sea, no sé, uno se da cuenta, ¿no? De la amplitud de la experiencia humana, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez por esa experiencia, al volver a los Estados Unidos, siempre había tenido interés por otras
culturas, idiomas en particular. Y ya que sabía algo del español, claro, me atraía más las personas de habla hispana y veía cierta utilidad que podría ofrecer en términos de traducción, interpretación, etc. Entonces, y bueno, hay tantas maneras de responder a esa pregunta. Cada persona, como dicen en Guatemala los maestros, muy común decir, cada mente es un globo. No, cada persona trae todo un mundo de experiencias, de perspectivas que si ponemos atención podemos aprender mucho. Además, en mi opinión, este país, los Estados Unidos, yo siempre digo, solitos ya no podemos. Si no fuera por esta, digamos, sangre nueva, ¿no? Que viene a rejuvenecer, a revitalizar la vida aquí, estaríamos fregados, aunque muchos, ya sabemos, no lo quieren reconocer. Entonces, yo lo veo un poco como un deber, ¿no? Que debo algo a esta gente que viene a aportar mucho más a nuestras comunidades. Así que por varios ángulos y perspectivas, pero muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. Adelante, Lorena. Gracias. Bueno, pues yo igualmente agradecer ampliamente esta presentación al doctor y preguntarle, bueno, comentar un poco a partir de justamente de parte de investigación que he realizado y bueno, con Iris Calderón aquí presente, que también me gustaría conocer su opinión, tiene que ver con estas dinámicas que se generan en los dos sentidos, es decir, no solamente como inmigrantes de origen o de pueblos originarios en Estados Unidos se reagrupan, quizás vuelven a reproducir sus costumbres, etcétera, pero con una influencia innegable, ¿no? Lo que has comentado, de muchos otros elementos que están ahí presentes, incluyendo el caso, por ejemplo, del temor quizá a ser deportados en los casos de las personas que no están de manera legal allá. Pero luego como ellos, muchas veces quienes sí están de manera legal y acostumbran regresar a sus comunidades, pues traen también muchos otros elementos, ¿no? Que van a culturales, ideales, gustos, modas, que van a influir de manera muy determinante en sus comunidades, ¿no? Entonces, mi pregunta sería en concreto si esta relación, es decir, de los migrantes que regresan a las comunidades, la has estudiado y bueno, y si sí, ¿en qué sentido? Y por otro lado, bueno, pues, ¿qué tanto conoces de estas dinámicas, digamos, de adecuación o de readaptación de costumbres en este marco de transnacionalización, de traslocación, etcétera, ¿no? Que nadie podemos estar exentos. Esa sería la pregunta. Gracias. Y excelente pregunta. Y la respuesta corta sería muy poco. Creo que lo que sé es muy poco en comparación, ¿no? Porque es un tema enorme. Lo que sí conozco un poco mejor, ¿no? Es la situación en Guatemala, donde no he vivido, he trabajado mucho más, tengo mucho más contactos, etcétera. Entonces, esto ha sido más fácil. Y además, siento que tu pregunta, ¿no? Es excelente porque si realmente queremos comprender, entender, analizar y mejorar, ¿no? Todos los fenómenos relacionados con la migración, se requiere una visión global, holística, no solamente desde una perspectiva de la comunidad de acogida o la comunidad de origen, sino de las dos cosas. Por eso, pienso que lo ideal, ¿no? Sería ver cómo mejor colaborar, de intercambiar, compartir datos y experiencias para lograr esa visión, ¿no? del circuito, por decirlo así. Porque, y muchas gracias por mencionarlo, he insinuado en mi presentación que migrante indígena equivale a indocumentado y claro que no es cierto. Y
Muchas gracias por aclarar eso. Gracias a ti, gracias. Adelante, querida Carmen Alicia, doctora. Ay, muchas gracias. Bueno, quiero felicitar primero al doctor por esta conferencia tan interesante, y también al mismo tiempo, pues con la pregunta que hizo Lore, me vino a la mente la situación de un caso de una población que está muy cerca del municipio de Pátzcuaro, con un tesoro invaluable, un retablo del siglo XVI original, estofado en oro, que no se había valorado ni se había tomado en cuenta. Y después de que un migrante que se fue de niño con su familia, estudió allá, tomó clases de arte y demás, pues dijo, en mi pueblo tenemos un tesoro increíble. Lo vino a ver una persona de España, un especialista en el tema. Se estaba cayendo, y gracias a que la gente lo valoraba, sí lo cuidaban, pero no sabían qué tan valioso era. Y a raíz de esta persona que lo valoró en todo lo que era su magnitud, ¿no? Se descubrió la pintura que tenía cubierto el oro, y se acaba de terminar, hará un mes y medio más o menos. Vinieron restauradoras de Guadalajara, quitaron con mucho cuidado, bueno, lo desmontaron, lo embalaron, arreglaron el muro que estaba por desplomarse, y ahora está puesto ya, y es verdaderamente maravilloso, de los poquísimos. Yo no creo que haya tres en el país del siglo XVI, no como los de los grandes conventos, iglesias grandes que se hicieron retablos maravillosos, sino un retablo sencillo, bellísimo, pero de una pequeña iglesia, ¿no? Que es más raro encontrarlos así, que se haya conservado. Entonces creo que esto también, lo que decía Lore, ¿no? De una retroalimentación, ¿no? Es de ida y de vuelta. En este caso, pues fue realmente extraordinario haber recuperado ese tesoro. ¿En dónde está, Carmen Alicia? Ni siquiera se conocía, la gente de Pátzcuaro ni siquiera lo conocía. Está en un lugar que se llama Huiramangaro, es la iglesia de Santa María de Huiramangaro, es municipio de Pátzcuaro, está yendo a Sirahuén. Ya está abierto al público, no sé si todos los días, hay una persona que lo cuida, pero verdaderamente es extraordinario. En serio, es algo invaluable, y pues de lo poquísimo. Incluso en una ocasión que vino la doctora Maquíbar a dar una conferencia al Museo de Arte Colonial, le comentaban, y alguien comentó de esto y dijo, no puede ser. Entonces fuimos, y dijo, es que los michoacanos tienen la culpa. No sé si para ya usted la perdimos. La perdimos. Regresaste. Nos quedamos en los michoacanos tienen la culpa. Sí, ella dijo, los michoacanos tienen la culpa de no difundir este tesoro que tienen. ¿Cómo es posible? Pero todavía estaba pintado de blanco, no estaba descubierto. Después vino un profesor de España, lo invitamos a que fuera, y dijo, esto es original del siglo XVI y debe de estar dorado por abajo, eso está pintado. Dijo, abajo debe de estar el oro. Se hicieron calas y se vio ¿cómo se llama? El oro. Entonces, yo tomé fotos de todo, de cómo estaba antes, de las calas y del proceso, y bueno, ahora tengo ya fotos de cómo quedó. Pero dijo, esto es rarísimo que se encuentre en estas condiciones maravillosas, porque está intacto. Y no solamente es uno, el del retablo mayor es el que ya se restauró, pero tiene otros 4 en los laterales, y es una iglesia que tiene lo más valioso también, bueno, una de las cosas también muy valiosas es pretridentino, anterior al Concilio de Trento, y tiene 2 arquerías, una que divide la parte del ábside de madera, y otra en la parte de atrás con el coro, arcos de madera. Y luego tiene su artesón también pintado, pero está pintado, sobrepintado del siglo XIX, y al hacer calas también apareció ya la pintura original, que todavía no se trabaja, ni tampoco hay el suficiente presupuesto. Se ha pedido mucho apoyo y demás, pero bueno, como que no
pues, no hay lo necesario para rescatarlo en su totalidad, porque falta mucho, hay mucha humedad, hay pedazos del barandal que hay arriba en el coro, están rotos, o sea, tiene que hacerse mucho trabajo y no hay presupuesto. Entonces ahora sí que necesitamos trabajar mucho en eso y pues procurar el día que quieran hacemos una excursión para verlo. Comprometida Ok. el siguiente año. Adelante Daniel Soto y luego Iris Calderón, y tenemos una pregunta, comentario también en el chat. Sí, muchas gracias por darme la palabra de nuevo. Y bueno, ahorita así como que escuchando y los compartimientos de los demás, de mis maestras también, quisiera preguntar cómo poder generar un sentido de identidad y de integración en las familias pues mexicanas que viven allá. Lo digo pues por esta parte de que yo tengo muchos familiares que viven en Estados Unidos, al igual que yo soy nacido en Estados Unidos, pero mi pregunta aquí sería, ¿cómo podemos nosotros, desde esta parte de la integración, de la identidad, poder transmitir este tipo de cultura mexicana hacia los familiares que son también mexicanos en Estados Unidos? Porque me he dado muchas veces cuenta que, pues disculpen, pero saben muy poco sobre nosotros. Al igual yo también dentro de investigaciones que he hecho, realizado, libros que he leído, me he dado cuenta que sé muy poco también sobre nosotros, los mexicanos. Entonces, ¿cómo hacer para generar un sentido de identidad? Esa sería mi pregunta. Gracias. Buena pregunta, ¿no? Una pregunta enorme. Creo que es una pregunta muy grande, ¿no? Porque me parece, ¿no? Como un reto enorme, no solo en el caso que usted presenta, sino como un fenómeno global que existe. Muchas veces el país de acogida no apoya, no fomenta, no la conservación de la identidad anterior, ¿no? Del país de origen, etcétera. Y bueno, hay tantos factores, ¿no? Que pueden influir. Yo creo que los medios de comunicación tienen algo que ver. Tal vez me equivoque, pero me parece, por ejemplo, esa película de Coco, por lo menos veo yo en la universidad entre mis alumnos, ¿no? De ascendencia mexicana, como que les inflaron bastante el ánimo, solo a ver eso, ¿no? Y bueno, no quiero decir que el cine sea la solución, nada, simplemente digo que es algo súper complejo que no tiene una sola solución, ¿no? No hay una única solución para eso, no hay una bala de plata, sino yo creo que tiene que ver con muchas cosas, cuestión de información, de educación, de medios de comunicación, etcétera. Pero algo muy valioso, sin embargo, lamento no tener la solución. Muchísimas gracias de todas maneras. Adelante, Iris. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha bien ahí? Bueno, pues, pues es una pregunta un poco en relación con el idioma purépecha, y pues como lo había dicho la doctora Lorena ya por ahí, hemos seguido un poquito el rastro en algunas cuestiones de los purépechas con cuestiones como de identidad, en fortalecimiento de su cultura, etcétera, pues con algunos paisanos, bueno, de aquí de mi comunidad que viven en Carolina del Norte, porque es el estado en donde mayormente se concentran pues los migrantes, ¿no? De mi comunidad.
Entonces ahí abordábamos un poquito el tema acerca de en relación con la vestimenta purépecha y de las fiestas tradicionales, y hace rato en su presentación también vi que mencionaba acerca de la fiesta de San Francisco de Asís, me parece. Entonces, pues pasa mucho, ¿no? Con los migrantes purépechas, y con motivo de estas fiestas patronales, a propósito de que ayer fue la fiesta de San Andrés Apóstol, pues seguramente los habitantes de San Andrés Ciróndaro también ya se estarán organizando para esta festividad allí en Carolina del Norte. Entonces, hemos seguido un poquito el rastro acerca de esas cuestiones, pero preguntar específicamente acerca de la lengua, que es una de las cosas que a mí en lo personal, como hablante, me preocupa bastante, de cómo es la relación, o qué eh, o qué tan activa está en este caso la lengua purépecha para los migrantes que viven en Virginia. También comentaba que la mayoría de las personas que radican ahí, personas, bueno, indígenas, pues son jóvenes, entonces pues tienen otro tipo de mentalidad de, pues bueno, salir a divertirse, no sé, a comprar cosas o todo menos que sea a lo mejor en relación, ¿no? con lo que vivían diariamente cuando estaban en su lugar de origen. Entonces, ¿qué tanta relación tienen los purépechas en este caso en relación con su lengua materna? Muchas gracias por la pregunta y también gracias por la información sobre Carolina del Norte, estado vecino al sur de Virginia. Bueno, por lo que he podido descubrir, por ejemplo, mi contacto, el contacto más cercano que tengo en la comunidad es una persona ya de más de 40 años que, según él, ¿no? Es hablante proficiente, ¿no? Con total fluidez en el idioma y hasta lo sabe leer y escribir. Dice, según él, los paisanos que él conoce acá traen diferentes niveles de fluidez, de proficiencia en el idioma, pero los que viven juntos a veces utilizan el idioma, según él, no para contar chistes o para en momentos, ¿no? de más relajados, o también para hablarse cuando están en un contexto y no quieren que se les entienda, ¿no? Que se sepa lo que están diciendo. Pero él dice, ¿no? Que sus esfuerzos por animarles a profundizarse en el idioma, a practicar la escritura, lectura, etcétera, no han tenido mucho pegue hasta el momento. Ahora, quiero recalcar que otra vez que es difícil por muchas cuestiones, ¿no? No solo la colección de datos, sino también lograr entrevistas, comunicación, etcétera. Por un lado, porque tanta gente trabaja tanto y tantas horas que momentos libres son muy pocas y etcétera, ¿no? Y también hay distancias, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo a largo plazo que estamos intentando hacer para conocer más a fondo esta comunidad aquí. Muchas gracias. Edgar Eduardo Martínez Medel, ¿quieres hacer tu pregunta de viva voz? ¿O la leo? Empiezo por leerla y tomas la palabra si quieres. Dice, gracias por la presentación. Mi pregunta sería, ¿cuál es su opinión de los motivos de las migraciones de la gente de México de los lugares rurales a Estados Unidos en los años 90? Muchas gracias por compartir su investigación, la presentación. Muchas gracias por esa pregunta.
Y primero voy a empezar diciendo algo que tenía que decir al inicio de esta presentación. O quería, bueno, insinué que realmente México no es mi fuerte. O sea, quiero profundizarme mucho más en estudios sobre México, pero lo que traía yo era conocimiento del caso de Guatemala, poblaciones mayas de Guatemala y un idioma en particular. Entonces, ha sido, bueno, por las circunstancias, yo diría por la suerte y la buena fortuna, ¿no? Que me he ido acercando más y más a México. Por ejemplo, hace ¿cuántos años fue? Lorena, ¿no? Cuando su colega organizó un congreso en Morelia, por parte de la universidad, donde tuve la oportunidad de participar y conocer esa bella ciudad que me sigue llamando, ¿no? Para volver. Entonces, sobre el caso de los 90 en particular, siento mucho que desconozco los detalles específicos, pero supongo, ¿no? Que siempre operan algunos de los mismos factores que hay. Presiones sobre la tierra, problemas climatológicos, ¿no? Que la gente que vive de la agricultura se ve cada vez más y más presionadas, ¿no? Por buscar otra manera de sostener la vida, y es muchas veces o migrando a la ciudad o a otro país. Y como muchas partes, ¿no? Hay familiares o hay vecinos, uno ya tiene conocimiento de la experiencia de otros que han ido a los Estados Unidos. Tal vez eso anima o facilita un poquito esa decisión de ir. Pero no sé si hay otro factor específico que usted quería mencionar. Con gusto. Muchas gracias. Adelante, Iris. Creo que se quedó arriba, o si querías participar, Iris, perdón. Quizás sí, pero tenemos también la mano levantada de Luis Pablo Pedraza. Adelante, Iris. No, creo que se quedó así la manita levantada, perdón. Ok, entonces Luis Pablo Pedraza, adelante. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. La verdad es muy interesante toda la información. Nosotros trabajamos desde la secundaria, soy maestro de secundaria y trabajamos desde secundaria el tema de migrante porque en mi comunidad, bueno, existe mucha migración. Más o menos 7 de cada 10 personas están viviendo allá en Estados Unidos, principalmente, sí, 7 más o menos de cada 10 están viviendo allá, regresan ahora en diciembre para las fiestas patronales y pues estos datos me hacen muy interesantes, creo que dan una luz para seguir ese tema. Nosotros trabajamos desde la concientización de la experiencia migrante como un proceso más humanizador y no tanto como los números o las cifras que luego nos ofrecen las instituciones y bueno, se me hace muy interesante la conferencia. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias por sus palabras. ¿Alguien más quisiera intervenir? Pues yo quisiera leer el comentario que está aquí de Marcelo Teixeira, quien dice: excelente conferencia, gracias al maestro McKenna Brown y muchas felicitaciones a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a todas las personas que han organizado este interesante seminario que permitió conocer realidades y comunidades completamente desconocidas en Portugal. Muchas gracias y felicidades. Saludos desde Lisboa, Portugal. Muchas gracias a ti, Marcelo, por haber estado presente en estas sesiones, ¿no? Con mucho gusto. Y bueno, te damos la palabra. Adelante, claro. Solo que está silenciado. Ya. Ya, ahora sí. Un segundito, por favor. Okay.
Ya, bueno, buenas tardes. Pues muchas gracias por todo. Yo me crucé con esta información sobre el seminario, pues yo creo que en Facebook hace unos meses. Y yo no soy historiador, tampoco antropólogo, pero me gusta mucho, he viajado por algunas partes de México y por Michoacán, por supuesto, y los temas me encantaron, pues y aquí les acompaño desde Lisboa. He estudiado arqueología e historia hace más de 30 años, pero soy editor profesionalmente, pues soy editor en Lisboa y pues muchas gracias, fue todo muy interesante. Permíteme pues destacar un poco una conferencia que me gustó mucho sobre los textiles de Michoacán purépechas, pero hoy también, porque en Portugal es desde hace muchos siglos un pueblo de migrantes también, desde el siglo XV que hemos viajado para toda parte, incluso con los españoles a Nueva España, y también fundando ciudades en Michoacán y en el norte de México. Pero sobre todo en el siglo XX hemos migrado mucho a Francia y luego después a Alemania, y hubo también por 2 veces creo, una ola muy fuerte a Estados Unidos. Y bueno, pues muchas gracias por tan interesante seminario y felicidades a todos y a todas. Gracias. Y perdón por mi español. Buenísimo. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, pues es la triste hora de cerrar y dar por concluido este 7º seminario internacional. Yo solo reitero el agradecimiento enorme, bueno, en primer lugar, por supuesto, a nuestro ponente de hoy, el doctor Brown, pero a todos ustedes, porque sin ustedes, el público, los estudiantes, investigadores de otros países, de otras ciudades, pues este seminario definitivamente no tendría ningún sentido, ¿no? En realidad, estos diálogos se establecen de manera mucho más rica cuantos más voces haya involucradas. Y bueno, pues también agradecer muchísimo a mi colega Ana Cristina Ramírez, a mi colega Sutsuki Heredia, también al doctor Mijangos, porque en todo momento, bueno, pues han sido partes fundamentales de este seminario, y a quienes están detrás de cámaras, que yo en muchos momentos he reconocido, pero hoy quiero hacer el reconocimiento más grande a Ana Laura Orozco, a Jessica Martínez y también a Madeleine Hanna, que han estado muy pendientes de las transmisiones en Facebook y resolviendo, porque, bueno, ninguna de ellas ni de nosotros somos expertos en cuestiones tecnológicas, y han estado resolviendo todo tipo de vicisitudes para que se transmita y quede ahí el registro. Y además estamos muy contentos porque sí hemos tenido una gran afluencia de personas que han visto las conferencias posteriormente y que las han compartido en Facebook. Y pues también a Liz Contreras, quien es la diseñadora de las constancias tan hermosas que van a recibir próximamente todas las personas que estuvieron presentes, más del 80% de las sesiones, y también, por supuesto, los ponentes y las organizadoras. Así que muchas gracias a todos, y pues les deseo que este fin de año sea de lo más exitoso, que haya mucha salud y que también el año que entra pues nos honren con su participación en el 8º seminario. Así que muchas gracias y pues un aplauso para todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Aplauso para la doctora Ojeda. Para todas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Siempre es muy motivador cerrar así, porque bueno, ustedes saben lo que implica, ¿verdad? La organización de estos eventos y luego el estrés de que todo nos funcione bien. De repente por ahí hubo algunas sesiones donde nos jugaba un poco a malas pasadas el internet, pero bueno, todo creo que ha sido como debe ser. Y bueno, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias a todos, y estamos entonces, seguimos en comunicación, usaremos la misma lista de distribución para invitarlos a nuestro siguiente seminario. Y bueno, pues a Maquena, yo espero verlo muy pronto, por allá o por acá. Les mando un abrazote a todos. Gracias, Cristi, gracias
Sutsuki, Adiós. Liz, a todos. Gracias. Gracias y muy buen fin de año y todo lo que viene del siguiente. Gracias.